Oh, gracias. ¿Con quién hablas? Hola, soy Jack. Señor Omar, buenas tardes. ¿Estás cansada? Casi. ¿Cómo? ¿Viaje? ¿De dónde vienes? Cuéntanos. Porfa, para poder darle el perfil de anfitrión, Todo empieza así. hay dos Omar Alvarado. ¿Al cual le doy? Señor Carlos, ¿cómo está? ¿De dónde viene toda esta ¿Cómo está, y de las lluvias? ingeniero Yodir? Bien, ¿Cómo le va? bien, todo bien, felizmente. Quería saber a cuál de los dos perfiles donde dice Omar Alvarado le doy el perfil de anfitrión. Espera, déjame limpiarte. Gracias. ¿Sabes? Es bueno ayudar a los demás. Es verdad. Eres muy importante para muchas cosas, como para la Perfecto, ganadería. Exacto. Hola, ya les digo un favorzote. ¿Podría asignar al señor Guamán como coanfitrión? Luego, al venir de las alturas, paso por este lugar. Perfecto. De igual manera, a los demás compañeros que usted desee habilitarles este perfil, hacer lo mismo, por favor. Y el otro detalle a considerar es que graben siempre en la nube. Ya cuando inicien segundos antes de iniciar, ya le deben de darle a grabar, pero en la nube, por favor. Ya, ok, perfecto, muchas gracias. Muchas cosas. ¿Ya? Cualquier cosita me avisa, señor Carlos. Ya, perfecto, ahí nos comunicamos, muchas Hasta gracias. luego. Sabiendo todo esto, prometo que voy a cuidar siempre. Ya, Omar, ¿sabes cómo va a ser la mecánica? Ya, yo voy a ser el que va a hablar, va a dar las primeras palabras, la presentación del profesional. Ya, y entonces, de ahí me pasas las preguntas. Ya, tú dices. Las preguntas ya tú lo anuncias. Hola, ¿qué tal? Esto es Mi Caserita, nuestra microsecuencia en la que te brindaré los mejores precios de los alimentos en los principales centros de abasto de Lima. Hoy, lunes 29 de marzo, han ingresado más de 7.600 toneladas de alimentos al gran mercado mayorista de Lima en Santa Anita, en donde el cuento el kilo de papa Huancayo se está vendiendo a 81 céntimos. Además, el lava verde serrana hoy está a $1 con 3 céntimos el kilo. Y en el mercado de frutas de la Victoria también tenemos ofertas. Hoy, por ejemplo, la papaya selva está a $2 con 6 céntimos el kilo. Esto fue Mi Caserita. Ya sabes que si quieres conocer el precio de los alimentos, puedes crear el aplicativo desde Google. ¿Qué te iba a decir? Antes de ir al mercado, colócate correctamente la mascarilla. Hasta la próxima. Ya me dijo ya, listo, entonces esperamos un momento. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Si realizas actividades físicas al aire libre, usa siempre tu mascarilla. Así estarás protegiéndote y ejercitando el cuerpo sin riesgos de contagio. Si sales a caminar, correr, hacer ejercicios o manejar bicicleta, llévala bien puesta. En estos casos, las quirúrgicas son las más recomendables. Recuerda que deben lograr un buen ajuste facial. Evita quitártela, tocarla o manipularla. Es mejor si sales a zonas donde no haya mucha afluencia de gente. Procura que tus ejercicios sean de baja intensidad. Si optas por caminar o correr, mantén una distancia de 5 metros con otras personas. Si eliges pasear o transportarte en bicicleta, la distancia ideal es de 10 metros entre un ciclista y otro. Y muy importante, usa siempre tu mascarilla. Al usarla, estás cuidando de ti y de los que más quieres. Con la mascarilla nosotros salvamos vidas. Tú también puedes hacerlo. Solo tienes que ajustarla bien y cubrir nariz, boca y barbilla. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Hay personas que no quieren vacunarse. No quieren vacunarse. ¿Qué? La gente recuerda mucho a su abuela cuando ve a mi abuela. Claro que aburre. Yo estoy acostumbrada a salir. Aunque no camino bien, pero salgo en mi silla. Lo primero que va a hacer mi abuela apenas pueda salir a la calle es salir a pasear con su perra. De la vacuna, bueno, es una precaución, pues, ¿no? Para que no nos dé la enfermedad, ¿no? Estamos muy felices, la verdad. No pensamos que mi abuela iba a estar tan rápido vacunada. Cuando vimos la noticia nos emocionó un montón y estamos muy felices.
Un mensajito chiquito para los jóvenes que no usan la mascarilla bien. Cuidado con la enfermedad. Pónganse bien, cuídense bien. Soy la abuela Norma y yo también pongo el hombro. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Oh, gracias. ¿Con quién hablas? Hola, soy Jack. Hola, estoy cansada. Ha sido un largo viaje. ¿Un viaje? ¿De dónde vienes? Cuéntanos. Les mostraré. Acompáñate. Todo empieza muy arriba, en las cuencas, donde se junta el agua. ¿De dónde viene toda esta agua? Del deshielo y de las lluvias. Prepárense. Desde aquí descenderemos formando ríos y lagunas. Espera, déjame limpiarte. Gracias. ¿Sabes? Es bueno ayudar a los demás. Es verdad. Eres muy importante para muchas cosas, como para la ganadería. Exacto. O la agricultura. Y otras actividades productivas. Luego, al venir de las alturas, paso por este lugar, donde me purifica. Hasta que llegas a nuestra casa. Sí, listo para ayudarnos con muchas tareas, como cocinar o asearse. Además, que ellos tendrán energía eléctrica que proceses. ¡Wow! Es realmente un largo camino y nos ayuda para muchas cosas. Sí, así que eviten desperdiciarme para que todo esto valga la pena. Sabiendo todo esto, prometo que voy a cuidarte siempre. Todos somos amigos del agua. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Hola, ¿qué tal? Esto es Mi Caserita, nuestra microsecuencia en la que te brindaré los mejores precios de los alimentos en los principales centros de abasto de Lima. Hoy, lunes 29 de marzo, han ingresado más de 7.600 toneladas de alimentos al gran mercado mayorista de Lima en Santa Anita, en donde te cuento, el kilo de papa yuncay se está vendiendo a 81 céntimos. Además, el haba verde serrana hoy está a $1 con 3 céntimos el kilo. Y en el mercado de frutas de la Victoria también tenemos ofertas. Hoy, por ejemplo, la papaya selva está a $2 con 6 céntimos el kilo. Esto fue Mi Caserita. Ya sabes que si quieres conocer el precio de otros alimentos, puedes descargar el aplicativo desde Google Play. Y recuerda siempre, antes de ir al mercado, colócate correctamente la mascarilla. Hasta la próxima. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Si realizas actividades físicas al aire libre, usa siempre tu mascarilla. Así estarás protegiéndote y ejercitando el cuerpo sin riesgos de contagio. Si sales a caminar, correr, hacer ejercicios o manejar bicicleta, llévala bien puesta. En estos casos, las quirúrgicas son las más recomendables. Recuerda que deben lograr un buen ajuste facial. Evita quitártela, tocarla o manipularla. Es mejor si sales a zonas donde no haya mucha afluencia de gente. Procura que tus ejercicios sean de baja intensidad. Si optas por caminar o correr, mantén una distancia de 5 metros con otras personas. Si eliges pasear o transportarte en bicicleta, la distancia ideal es de 10 metros entre un ciclista y otro. Y muy importante, usa siempre tu mascarilla. Al usarla, estás cuidando de ti y de los que más quieres. Con la mascarilla nosotros salvamos vidas. Tú también puedes hacerlo. Solo tienes que ajustarla bien y cubrir nariz, boca y barbilla. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Hay personas que no quieren vacunarse. No quieren vacunarse. La gente recuerda mucho a su abuela cuando ve a mi abuela. Claro que aburre. Yo estoy acostumbrada a salir.
Aunque no camino bien, pero salgo en mi silla. Lo primero que va a hacer mi abuela apenas pueda salir a la calle es salir a pasear con su perra. De la vacuna, bueno, es una precaución, pues, ¿no? Para que no nos dé la enfermedad, ¿no? Aló, buenas tardes con todos. Estamos muy felices, la Un verdad. momento, No mi sobrina pensamos que abrió mi esto, abuela voy iba a salir tan para rápido salir vacunada. comiendo. Cuando vimos la noticia nos emocionó un montón y estamos muy felices. Un mensajito chiquito para los jóvenes que no usan la mascarilla bien. Cuidado con la enfermedad. Pónganse bien, cuídense bien. Soy la abuela Norma y yo también pongo el hombro. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Yo te ayudo. Oh, gracias. ¿Con quién hablas? Hola, soy Jaco. Hola, estoy cansada. Ha sido un largo viaje. ¿Viaje? ¿De dónde vienes? Cuéntanos. Les mostraré. Acompáñate. Todo empieza muy arriba, en las cuencas, donde se junta el agua. ¿De dónde viene toda esta agua? Del hielo y de las lluvias. Prepárense. Desde aquí descenderemos formando ríos y lagunas. Espera, déjame limpiarte. Gracias. ¿Sabes? Es bueno ayudar a los demás. Es verdad. Eres muy importante para muchas cosas, como para la ganadería. Exacto. O la agricultura. Y otras actividades productivas. Buenas tardes, ingeniero Saúl, ¿cómo está? Sí, disculpe Paso por este la demora. Bien, ¿ya estamos listos para poder iniciar? ¿O cómo lo ven? hasta que llegas a nuestra casa. Sí, ingeniero, está bien. Yo creo que ya debemos empezar porque ya estamos sobre la hora. A las 6 de la tarde y en todo caso le voy a anunciar en la red Diago para que ya usted dé inicio. Es realmente un largo camino. Sí, Nos para poder ayuda para compartir mi muchas pantalla. cosas. Sí. Bien, entonces empezamos. Perfecto, gracias. Muy buenas tardes a todos los participantes de la Red Agro. Como se sabe, hoy día, miércoles 5 de mayo, tenemos un webinar titulado Principios de la agroexportación en el cultivo de cítricos, a cargo del ingeniero Seú André Samanamud de Paz, que es un profesional muy conocedor del tema de cítricos, de la exportación. Entonces, le doy pase al ingeniero para que transmita su ponencia. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Agradeciendo una vez más la oportunidad al Gobierno Regional de Lima, a la Dirección Regional de Agricultura, a licenciado Carlos Guamán, ingeniero Omar Alvarado, por la oportunidad y poder tener este espacio de conocimiento y trascender siempre las experiencias hacia nuestro público oyente, ¿no? Que tanto necesita expandir conocimientos, ganar terreno sobre este tipo de experiencias, ¿no? Bien, vamos a compartir lo que va a ser la presentación de hoy, el cual el tema es a ver, un momento. Me comentan por favor si se puede compartir. ¿Se aprecia? Ya. Creo que ahora sí. Se aprecia, ¿no? Correcto. Sí, ingeniero, adelante, adelante. Se aprecia su ponencia. Perfecto. Gracias. Buenas tardes con todos. Nosotros somos, como empresa, somos Formagri. Somos una empresa relativamente joven en el sector agroexportador y a nivel de consultorías también. Nos dedicamos actualmente a lo que es el asesoramiento de productos que tienen carácter de reconversión productiva, frutales de la costa,
menestras, algunas especies oleaginosas, entre otros valores agregados que también diseñamos como en el sector de innovación, ¿no? En esta oportunidad venimos a presentar lo que es los principios de la agroexportación en el cultivo de cítricos. Bien, haciendo siempre un panorama generalizado para poder adentrarnos a lo que es la materia de comercio internacional, hablando sobre el Plan Estratégico Nacional del Exportador. Actualmente el Estado tiene 4 fundamentos, 4 pilares señalados hasta su programa del 2025. Empezamos por el desarrollo de la oferta exportable, dada que tenemos que tener diversificación productiva para poder tener oferta exportable, ¿no? Que sea de carácter de economía circular, sostenible, respetable con el medio ambiente, que tenga un impacto social positivo, ¿no?, en la población. El pilar 2, la diversificación de los mercados internacionales, ¿no? Dado que el país trabaja arduamente para poder abrirnos más TLCs a través de nuevos bloques económicos en el mundo, nuevos tratados de comercio, los cuales nos permitan entrar con nuestros productos con mejores precios, mejores oportunidades. El pilar 3, la facilitación del comercio, tiene que ver netamente con la eficiencia de la cadena logística internacional. Perú es un país que se ha desarrollado en los últimos 10 años en materia logística, tanto en lo que es tecnología de puertos, distribución física internacional, que tiene que ver con la calidad de los productos y servicios que le brindamos a nuestros clientes en el exterior, ¿no? El pilar número 4, disculpe, el pilar número 4, que es la generación de las capacidades de internacionalización. Estoy seguro que muchos de los participantes del día de hoy tienen muchas nociones de poder conocer el mercado internacional. Sin embargo, es importante resaltar que debemos hacer antes de todo un test exportador, saber en las condiciones en que se encuentra la empresa, si tiene capital financiero o es con préstamos, cuáles son sus recursos estratégicos, ¿no? Si conoce de materia internacional, si el país al que le queremos vender conocemos su cultura, su religión, su política. Es importante en lo que es la materia internacional. Tenemos actualmente nuestra red de acuerdos comerciales vigentes, más de 26 acuerdos comerciales, con los cuales hemos interactuado en ese mismo orden como lo apreciamos con China, que es el primer país con el que tenemos mayor interacción de transacción comercial, ¿no?, seguido por la Unión Europea y Estados Unidos. Progresivamente con la Alianza del Pacífico, Canadá, el EFTA, ¿no?, que son los países nórdicos, Corea del Sur, Japón, la Mercosur, que la componemos varios países de Sudamérica, y de este lado del hemisferio sur, tanto Chile como Panamá, México, Australia, Honduras, Costa Rica y Venezuela, y se han sumado en estos 2 últimos años Singapur. Más de 7.678 exportadores no tradicionales presentes en 5 continentes. El 97% de ellos los constituyen MIPYMES. ¿Qué quiere decir? Que la asociación de MIPYMES actualmente le da un empuje organizativo a lo que es el abastecimiento internacional, tanto de bienes y servicios, ¿no? Al igual que la diapositiva anterior, apreciamos que es Estados Unidos donde le estamos brindando un mayor énfasis en lo que son los destinos de envíos, ¿no? Seguido de Países Bajos, Chile, Ecuador, España, pero los más resaltantes en los últimos 2 años, 2020 y 2021, Canadá, Suiza, Indonesia, Nigeria, Bangladesh. Como sabemos, hasta antes de la que se inicia el tema de la pandemia, el desempeño histórico del país tuvo un pequeño desajuste en el 2019, ¿no?, llegando solamente a 45.900 millones de dólares como balance comercial, ¿no?, de intercambio comercial. Sin embargo, el año 2020 se pronunció de una manera muy irregular, dado que no era un año que se esperaba en la materia internacional, ¿no? Y hubo una deducción significativa, ¿no? Sin embargo, tanto en el tema no tradicional, ¿no?, quiere decir materias primas, y las que son transformadas, no tradicional, hubo algo muy significativo, porque nuestro sector, el sector agrícola, que es el que estamos hablando en este momento,
resultó, a pesar de las brechas, a pesar de las dificultades, sobresalió, ¿no? Con un crecimiento significativo, ¿no? Y lo podemos observar ahí, salió positivo, es el único en la tabla que podemos ver que salió positivo con 8%, nuestro porcentaje de variación, ¿no? Es importante resaltar también los diferentes productos con los que más estamos intercambiando relaciones comerciales, ¿no? Con otros países, ¿no? Entre ellos las uvas frescas, los arándanos rojos, los aguacates, los espárragos, los mangos, las bananas y otras partidas arancelarias que tienen como descripción, ¿no? Esos subtítulos que pueden conglomerar varios productos en sí, ¿no? Bien, vamos a hacer ahora lo que nos compete el día de hoy. Dentro de lo que es la citricultura, en realidad abarca un grupo muy amplio de diferentes variedades y especies. Sin embargo, vamos a tomar más énfasis en lo que es las mandarinas, ¿no? Dado que es muy peculiar, es un producto que incluso ha estado dentro del top 5 en algunos tiempos de mayores exportaciones, pero sabemos que es así, ¿no? La demanda y la oferta, peculiarmente a veces desarrolla más la oferta algunos productos más que otros, ¿no? Como pasó con la quinoa, lo es con la palta, el arándano, que es el primer producto, ¿no? Entonces, ¿qué pasos vamos a tomar nosotros? Al igual que definen otras presentaciones, es importante tener un panorama de lo que somos y de las acciones que debemos tomar si en realidad quiero ser una empresa que esté a la altura de poder hacer relaciones internacionales con otras compañías, ¿no? Primero, identificar mercados potenciales. Esto requiere netamente de una unidad de inteligencia comercial como empresa, ¿no? Porque ya que sin ese estudio de mercado no podemos establecer qué producto podemos vender, cuál es nuestra oferta exportable, los precios, las características de mi producto, ¿no? Qué tanto conocemos el producto en sí, ¿no? Podemos hablar de cítricos, pero sin embargo en el momento exportamos el producto y puede llegar en malas condiciones, puede llegar mal empaquetado, mal embalado, llega con golpes, molleduras, con las condiciones del contenedor en mal estado, sin limpieza. Entonces a esto se debe a que obviamente la inexperiencia ejecuta en nosotros resultados negativos, ¿no? Punto 3, generar un envase diferenciado. Como empresas peruanas, hoy por hoy tenemos que apostar no solo por la diversificación productiva, sino también como empresas en nuestro órgano ejecutivo debemos ser empresas con diferenciación de propuestas de valor, como empresas con propósito, porque de nada valdría hablar que todos vendemos mandarinas y al final y al cabo hay empresas que van a competir mejor que nosotros, ¿no? Punto 4, optimizar el embalaje, la unitarización. Es algo que netamente está ligado al tema logístico, porque es costo, beneficio y tiempo lo que tenemos que ahí optimizar. 5, establecer rutas internacionales óptimas y seguras, sean estas marítimas, sean estas aéreas, terrestres, ¿no? 6, seleccionar los operadores logísticos idóneos, operadores logísticos autorizados por el Estado, por aduanas, ¿no? Y los cuales nos brinden un soporte de recursos estratégicos para que nuestros productos puedan llegar en las mejores condiciones. 7, determinar los costos mínimos para operar. Como productores o como comercializadores necesitamos tener claro, manejar un cuadro de costos, saber cuándo son nuestros precios bajos, cuándo estos suben al alza, en qué momento somos más competitivos durante el año ante otras ofertas de otras empresas. Sigue siendo un tema netamente ligado a lo que es inteligencia comercial. 8, estándares de documentación mínima requeridas, ¿no? Tanto documentación administrativa, documentación aduanera, documentación de calidad y técnica que reúne todo nuestro despacho para que pueda tener todos los requisitos que se han integrado en la negociación. 9, diseñar procesos y asignar responsables. Al igual que nosotros como exportadores asumimos riesgos, asumimos inversión, asumimos tiempo, que es vida,
las empresas también importadoras asumen sus propios riesgos, ¿no? Los cuales van pactados dentro, obviamente, de un contrato, ¿no? De intercambio. Y como finalidad, evaluar y reconsiderar, ¿no? Después de poder experimentar nuestro primer envío como exportador, es importante siempre hacer una autoevaluación, tener autocrítica hacia sí mismos, ¿no? ¿Qué cosas hacemos mal y podemos mejorar? Porque eso es lo que debemos ver todas las empresas. Ahora, haciendo un panorama netamente a lo que es ya a lo que es el área de inteligencia comercial, como toda empresa productora o comercializadora de productos agrícolas, siempre recomiendo mucho tener conocimiento específico, y estamos hablando netamente de estadísticas, de investigación de las áreas de cultivo, las áreas de siembra, las áreas de producción, dado que si yo no sé, no reconozco qué meses del año o en qué zonas del país se están estableciendo ciertos productos o ciertas variedades con ciertas calidades, no podríamos mapear y dar una oferta competitiva a nuestros clientes, ¿no? En esta oportunidad les he diseñado una presentación con todas las regiones del país que son productoras netamente en tema genérico de cítricos, ¿no? Algunas tienen limones, algunas naranjas, como en el caso de Piura, que es muy conocido el tema solamente de limones y naranjas, ¿no? Más no de mandarinas. Lambayeque de la misma manera, pero si nos acercamos más a la costa central, podemos hablar como en la zona de Lima o Norte Chico, ¿no? Mandarinas y naranjas, la zona de irrigación Santa Rosa, por ejemplo. Y si nos vamos más al sur, de igual manera, ¿no? Dirigiéndonos hasta la zona de Ica, por ejemplo, ¿no? Mandarinas también como naranjas, quizás por la diversificación de pisos altitudinales y de climas, ¿no? Que nos dan esa riqueza de diferentes tiempos y épocas de producción, ¿no? Conceptos. A la actualidad, somos el primer país exportador de mandarinas en la región. Somos el país, disculpen un momento, ya. Sin embargo, también somos a la vez el cuarto país mayor productor del hemisferio sur, ¿no? Pues los principales competidores son tanto Brasil, Sudáfrica y Argentina. Sin embargo, las previsiones hasta el año siguiente, hasta el 2022, nos señalan que a ese ritmo de crecimiento tendremos un 10% positivo, ¿no? Nuestros principales mercados, Estados Unidos, seguidos de Europa y China, ¿no? En América Latina exclusivamente somos el primer exportador de la región de mandarinas, específicamente en las variedades Axumas, que es un producto de muy alta calidad, ¿no? Tiene mucho reconocimiento internacional. Las exportaciones de este fruto registraron un incremento del 16.17 en el 2018, ¿no? Con más de 137.000 toneladas. En comparación al 2017, con otros departamentos que se encuentran en Lima, que el crecimiento solamente fue de 11.4, como en Ica, y solamente con un 43.03% de participación. Haciendo ahora un panorama global, seguimos hablando de estadísticas y de inteligencia comercial. La producción mundial de cítricos por especies, ¿no? Alrededor de más de 146.5 millones de toneladas, según hasta la data del 2017. En el mismo orden, naranjas, mandarinas, limones y limas, ¿no? Siendo las naranjas las de mayores áreas de producción y productividad, ¿no? Seguidas de mandarinas, limones, limas. Como verán, el mercado internacional de los cítricos está gobernado más por las naranjas, más del 50%, ¿no? Así es. Ahora, según los volúmenes de exportaciones de fruta fresca en el 2018, si nos ubicamos en la columna de variación versus 2017, que justamente está señalada con algunos colores, podemos observar nuestros destinos, ¿no? Que han tenido un crecimiento positivo en el caso de Nueva Zelanda, Hong Kong. Bueno, Hong Kong disminuyó sus importaciones de cítricos de Perú, igual Canadá. Alemania sí aumentó en 29.6%, Rusia disminuyó un poco, Corea del Sur aumentó 17.3%, Panamá se suma con un aumento de un 31.7%, Ecuador
disminuyó sus envíos de importaciones. Bélgica sí aumentó y así sucesivamente, ¿no? Esta tabla nos permite hacer un análisis de hacia dónde quiero dirigir mi oferta exportable, ¿no? Puedo pensar en un país en particular, pero para llegar a esa deducción necesito obviamente tener cifras que me ayuden a llegar a una mejor decisión, ¿no? Mientras que el ranking de los principales productos de cítricos en el mundo, China presenta el 27% de la producción mundial, con más de 39 millones de toneladas, seguidos por Brasil, que es el segundo, y Perú, que ocupa el número 14 a nivel de producción, ¿no? Dentro del hemisferio sur. Y somos un país que estratégicamente, cuando producimos diferentes especies de cítricos, otros países no lo están. La naturaleza de nuestro cítrico es obviamente fisiológicamente es un siempre verde, pero en otros países se comporta como un caducifolio, ¿no? Entonces en países con climas extratropicales, por decirlo así, como pasa como el arándano en Chile, que se queda sin hojas, sin nada, mientras que en el Perú seguimos produciendo todo el año, más subcampañas, por decirlo. Eso nos da una ventaja competitiva, ¿no? Podemos observar en el siguiente cuadro que China abarca una gran proporción, ¿no? En estos histogramas, ¿no? Producción mundial. China representa el 54% de la producción mundial de mandarinas. Ahora hablando solamente de mandarinas. España es el segundo, seguido de Turquía, tercero, ¿no? Y Perú está en el séptimo puesto mundial, con la participación de 1.23%, ¿no? Mandarinas. Principales productos de cítricos del hemisferio sur. Por ejemplo, Brasil es el primer productor, ¿no?, del hemisferio sur con casi 20 millones de toneladas métricas, seguidos por Argentina, y Perú en este caso se encuentra en el cuarto lugar de importancia, ¿no? Nos seguimos acercando, seguimos tomando más datos para poder acercarnos a lo que queremos tomar como destino. Ahí tenemos tanto naranjas, mandarinas, limones, limas. Principales productos de cítricos del hemisferio sur. Incluyendo Brasil, se observa que Sudáfrica es el principal productor de naranja del hemisferio sur, seguido de Argentina, lo que es en limones, y en Perú, como les decía hace poco, estratégicamente mandarinas. Como verán en el cuadro, nosotros nos mantenemos en un nivel de producción constante, y cuando los otros países del hemisferio sur empiezan a decaer en su producción, como Tanzania, Australia, Bolivia y Chile, nosotros nos seguimos manteniendo, nos mantenemos. Nuestros únicos competidores hasta ahí sigue siendo Argentina y Sudáfrica. La evolución de las exportaciones del hemisferio sur en lo que respecta a mandarinas se incrementó un 54% en los 5 últimos años. Nosotros venimos a ser el tercer exportador luego de Sudáfrica y Chile, habiendo incrementado un 58% de las exportaciones de dicho periodo. Podemos apreciarlo también, ¿no? Ahora, en las exportaciones del 2018, nuevamente hemisferio sur, ahí tenemos dos comparativos, tanto a nivel de todas las especies, ¿no?, de cítricos, y en el segundo cuadro abajo tenemos solamente, exclusivamente mandarinas, ¿no? La participación es interesante, dado que hasta el día de hoy nos beneficia. Eso explica por qué los cítricos en realidad tienen, sobre todo la mandarina, tiene un precio que quizás no es el muy interesante, que lo he sabido escuchar en muchas oportunidades a muchos empresarios o gente emprendedora que quiere entrar al negocio, pero si se dan cuenta, sus precios son muy estables, ¿no? A diferencia de otros productos que tienen mucha variabilidad, o baja o muy alta, lo cual lo hace muy volátil, ¿no? Producción nacional de cítricos durante el 2008 al 2018, ¿no? Perú ha tenido una producción positiva según la tabla, ¿no?
En lo que respecta a mandarinas, podemos ver que también ha sido muy sostenible, pero bueno, posteriormente vamos a hablar de este tema peculiarmente a mandarinas, porque también hay otras amenazas que atenúan este ritmo, ¿no?, de producción. Están las enfermedades, sobre todo el tema fitosanitario, ¿no? Como les mencionaba en el cuadro anterior del mapa del Perú, necesitamos conocer nuestra ventana comercial, qué meses del año, qué variedades, qué especies tengo yo como exportador para ofrecer productos hacia los importadores, ¿no? Tenemos las variedades Saxumas, las Clementinas, las Novas, la W Murco, ¿no? Y así sucesivamente entre las más comerciales, incluido el limón Tahití, que se produce mucho y tiene un mercado que viene creciendo a ritmo muy interesante. La evolución de las exportaciones de cítrico en Perú, ¿cómo se han mantenido hasta el 2018? Hasta el momento, siendo solamente el 2019 que tuvo una caída significativa, desde entonces se ha mantenido a un ritmo constante y de manera interrumpida, ¿no? Han sido años, los 10 últimos años, por no decirlos así, muy prósperos. La evolución igualmente de la exportación de cítricos, ahora en histogramas, ¿no? Siendo Estados Unidos nuestro mayor destino de nuestros cítricos, seguido por Reino Unido, Holanda, Canadá, China, Rusia e Irlanda. Este cuadro nos indica en resumen por país destino, ¿no? Al igual que el anterior, Estados Unidos en el primer lugar, seguido de Reino Unido, Holanda, Canadá, China, Chile, Rusia, Irlanda, Panamá. Los demás países hacia abajo no representan un intercambio comercial interesante, ¿no? Las cifras deben explicar eso, esta síntesis, ¿no?, de por qué solamente en estos países. Debe ser la cultura, la calidad, la aceptación del producto, el tiempo de llegada del producto a ese país, ¿no? Hay muchas variables de por medio. ¿Qué oportunidades se generan acá en otros productos? Como les decía, el limón Tahití, por ejemplo, incrementó sus exportaciones en 75%, solamente hablando entre el limón sutil y el limón Tahití. Más de 10 millones de kilos. El principal comprador, nuestro país vecino Chile. Adicionalmente, se vienen instalando muchas hectáreas a una velocidad, como les decía, muy rítmica, ya que los precios son muy favorables. Los precios internacionales vienen siendo muy favorables, y se espera que, pues, para cuando podamos incrementar el área de producción y la oferta exportable, podamos también ser más competitivos, ¿no?, dado que también tenemos competidores en esas mismas ventanas. Una de las amenazas, como les decía anteriormente, es el vector del HLB, ¿no?, que por lo general esta plaga es una plaga que se caracteriza que cuando infesta la planta arroja frutos de mala calidad. Para los que quizás tienen conocimiento más en el tema de manejo técnico del producto, los frutos salen amargos, cambia la acidez, hay una serie de alteraciones de la calidad del producto, no la esperada, ¿no? Y ya desde sí eso no es el resultado esperado, obviamente, por el empresario, dando así que la planta inclusive puede morir, ¿no? Lo que genera que es una enfermedad incurable, para decirlo. Ya ha devastado en muchos años o décadas pasadas a muchos campos de cultivo, tanto en Perú y en muchos países. Por eso que hay mucho control con el tema de esta peste, ¿no? Ahora sí a detallar lo que es la información técnica. Las fichas técnicas tienen como propósito generarnos el perfil del producto, tanto la partida arancelaria, la descripción, la presentación del producto, los tiempos en que este es vendido, qué especies son, y una serie de indicadores técnicos. También se pueden sumar ahí indicadores químicos o indicadores de calidad, microbiológicos también, todo lo cual sume y beneficia a tomar una mejor confiabilidad al importador.
Ellos cuando negocian un producto necesitan saber lo más cercano de ese producto, ¿no? Y obviamente el empresario debe estar a la altura de poder darle toda esa sustancialidad, ¿no? Los procedimientos que se toman en este caso como puntos críticos, sobre todo los digo así, es el flujo el flujo en el packing, la calidad del producto y la unitarización de los envíos, que es netamente de carácter logístico, ¿no? ¿Por qué? Porque es donde ocurren mayores tipos de riesgos y de control, donde podemos tener un producto de calidad, pero que muchas veces puede ser estropeado, ¿no? ¿Por qué? Por malas prácticas, por malas auditorías, por malas supervisiones por parte del personal, ¿no? Desde que empezamos con el tema de la recesión en la materia seca, por ejemplo, ¿no? Los cítricos son una especie que a diferencia de las demás, se evalúan muchas variables de por sí para comprometer y tener una idea exacta de lo que es la calidad del producto. Hablamos tanto de calibre, de color, de grado Brix, de acidez, de porcentaje de jugo, ¿no? Y eso teniendo en consideración qué variedad y especie es la que se tiene en ese momento, ¿no? Por ejemplo, les muestro el color de cosecha de la fruta para el proceso directo. Pueden apreciar tanto en Tangelo los colores T3 al T1. Tiene una significancia, obviamente una descripción. Igualmente la W Murco, la Fortuna y la Murco. El contenido de jugo que les comentaba, con relación al peso total del fruto, la extracción se hará mediante prensa manual o eléctrica. Sabemos que el dimensionamiento de la tecnología hoy por hoy hace posible que la productividad sea a gran escala o a pequeña, ¿no? Eso va a ir, esa diferenciación va a ir de la mano de lo que quiera el empresariado, ¿no? Tener en cuenta, sí, que la filtración con tamiz tiene que ser de 2 milímetros de diámetro. ¿Esto con qué finalidad? Para separar esas impurezas, tanto las semillas, las pieles y lo demás, cuerpos extraños que no deben ingresar al jugo final, ¿no? El contenido mínimo del jugo, tanto por especies, a continuación, ¿no? En la descripción: mandarinas 33%, tangelos 45%, naranjas 33%, toronjas 35%. Les vengo a hablar todos estos términos de calidad de una forma panorámica y un poco genérica, quizás no tan específica, porque es un tema muy complejo hablar de los principios de exportación, dado que incluye tanto lo que es logística, aseguramiento de calidad, producción, comercialización, negociación, conlleva muchos aspectos, ¿no? Así que vamos a tratar de hacer este tema de una forma más de carácter como una miscelánea, ¿no? Para que puedan tener una idea cercana a todo esto, y a los participantes que estén deseosos de que les pueda compartir algún material después de la exposición, encantados de servirles. Me pueden ir escribiendo allí para poder compartirles material que les sea de utilidad. ¿Cómo determinamos la madurez? ¿No? Tanto para mandarinas o híbridos tenemos Satsuma, Clementina, Malvacio, la Dancy, la Nova, Fortuna, Murco, entre otras más. El grado Brix debe estar en ese parámetro, ¿no? Su acidez. Es importante en este caso determinar la acidez mínima y máxima, tanto para el mercado local y la que califique para el mercado internacional, ¿no? Para eso están los estándares de calidad que asume la empresa, que tiene que hacer la evaluación estricta del producto desde que se recibe en planta, ¿no? De lo contrario no podríamos hablar de una calificación ya esperada. Igual pasa con tangelos, con naranjas y toronjas, ¿no? Todas ellas tienen que cumplir según la tabla los requerimientos mínimos de madurez. La tabla de color, que es importante en el exocarpo del fruto, ¿no? Tenemos del verde más oscuro al rojo intenso, ¿no? Un rojo medio anaranjado que vemos del lado derecho inferior. Los tamaños mínimos, por ejemplo, obviamente que cuando se hace una evaluación en campo al ritmo de la producción que se está llevando y nos acercamos al tiempo de cosecha, los ingenieros de campo tienen que estar evaluando constantemente el desarrollo de los calibres, ¿no? Cuando la planta debe entrar a agosto, cuando esta debe ser
o no abonada, cuándo se deben practicar, se deben realizar prácticas culturales como raleos, que es lo más sencillo para poder darle mayor fortaleza al desarrollo de otros calibres que son objetivos, ¿no? Mercado objetivo. Entonces, para eso se diseña el criterio de los tamaños, ¿no? Que es el lado ecuatorial de la fruta, en el caso de la mandarina, el lado más ancho, ¿no? Se mide con un vernier por milímetros y determinamos el método de ensayo con eso, ¿no? Eso con la finalidad de tener el diámetro mínimo. La escala de calibres según la especie, igualmente con los calibres tanto para mandarinas, tangelos, naranjas y toronjas, tanto del calibre 11 hasta el calibre 1, ahora el calibre 1X hasta el calibre 6X, de igual manera tiene la misma apreciación que las demás tablas anteriores, ¿no? Con la finalidad de que tengamos mapeado qué fruta es la que va ingresando, ¿no? El empaque, ahora pasando al tema del empaque. ¿Para qué nos ayuda el empaque? Tiene como finalidad obviamente ser un soporte físico de sostén, de conservación también, por qué no decirlo, le brinde una seguridad que el producto no se magulle, no se pegue, no se conserve mejor su temperatura a la que va a ser expuesta, ¿no? En este caso la Satsuma y la Tangelo, ¿no? Tenemos por lo general entre dos tipos de envíos, ¿no? Dos tipos de tamaños. Se utilizan por lo general cajas doble corrugadas, tanto 10 kilos para capacidad de 10 kilos y para capacidad de 15 kilos, ¿no? Como dice ahí, si es de 10 kilos es telescópica, ¿no? Y si es de 15 kilos necesariamente es bandeja, porque aumenta la cantidad y el fruto es más susceptible a que se aplaste entre sí, ¿no? Su destino para cada presentación y cada tipo y cada cantidad de quilaje, como vemos, Europa, Canadá y Estados Unidos. El sobrepeso de tolerancia que debe tener es del 4 al 5% del peso de la caja, y el peso máximo adicional que debe tener, que debe representar no debe exceder los 100 gramos, ¿no? Ese es un dato que se supervisa mucho en control de calidad, debido a que si esto se detecta, obviamente que cuando se emite el certificado fitosanitario por parte de SENASA o del certificador, si es que hay un certificador adjunto para los envíos según el mercado, se puede trascender en la conclusión de que la mercadería no puede exportarse porque se está violando el punto esencial del tamaño y peso, no se está respetando, ¿no? Por eso que es esencial. El color del empaque, por ejemplo, cuando es la variedad Satsuma, tiene una tonalidad de color del T1 al T3. Si ustedes desean, pueden googlear T1 a T3 y le va a lanzar una tonalidad de color, ¿no? Ahora que internet nos permite hacer todos estos resultados en tiempo real, es una herramienta muy buena. Enrotulado, ¿no? El rotulado en realidad nos sirve también como una especie de soporte mecánico, de sostén. Nos permiten que las cajas o en este caso las bandejas estén superpuestas unas sobre otros, y cuando hay turbulencia o constante movimiento según el envío, sea marítimo, aéreo o terrestre, no sufra mayores daños, ¿no? Es lo que se quiere. ¿Qué más? ¿Qué información debe tener en el rotulado? En rotulado viene a ser obviamente las etiquetas que se ponen en las cajas, ¿no? Con la finalidad de enviar la información, parte de la información específica que viene en la ficha técnica con la cual se ha presentado el producto, que tiene las variables tanto nombre, razón social de la empresa que exporta, la dirección, datos del contacto, teléfono, fax, correo electrónico, país de origen, nombre del lugar, características comerciales, el calibre del producto, la fecha. Hoy por hoy que también se exige el código de lote de producción, no solamente en palta sino también en cítrico, por parte de SENASA, también debe tener la codificación necesaria en la etiqueta,
dado que los controles aduaneros tanto en Perú y en destino van a exigir toda esa serie de variables que se cumplan, ¿no? La tabla de daños y efectos por categoría. Esto compensa netamente a lo que es ya no solamente daños mecánicos, sino también a lo que son los daños de carácter por algunas plagas, ¿no? Como en el caso de los ácaros. Hasta qué momento es tolerable el producto a ser permisible, por decirlo, para el envío, ¿no? Cuando un packing te detecta un producto que no es no tiene la característica básica esencial, sin los daños por plagas, para que éste sea permitido en su embarque. ¿Quiénes determinan? Acá les comparto una tabla, les puedo compartir un documento para los que estén interesados en esta parte, gustosamente, para poder complementar más sus conocimientos, ¿no? Esto a modo de genérico se los comparto para que tengan conocimiento que según los destinos de los mercados a los que enviamos fruta, algunos no nos exigen requisitos fitosanitarios, como en el caso de Costa Rica, República Dominicana, por ejemplo. Se hacen envíos de cítricos, pero no hay una rigurosidad con el tema de las plagas, a excepción de la HLB, ¿no? Porque sí es una enfermedad que no tiene cura. Pero en el tema específico de los insectos o de algunos hongos, ¿no? Es manejable, ¿no? Al menos Latinoamérica no tiene mucha esas restricciones, pero países de Europa, Asia, ni qué decir, es 0% tolerancia, ellos no lo van a permitir, ¿no? Y acá también continuamos con la misma tabla, ¿no? Con las otras pestes, oleoceolis, quemaduras de sol. Ya bueno, el tema de quemaduras de sol es parte de un daño mecánico, ¿no? Por mala práctica de post cosecha, ¿no? El bufado, el crazing. Pasando al color del producto, que es lo que buscamos. En mandarinas todos tenemos una idea, ¿no? De qué color queremos comer una fruta. Bueno, en nuestra cultura. Sin embargo, son nuestras costumbres, ¿no? Como se dice. Pero en otros países no es la misma dinámica, ¿no? Los colores no tienen la misma apreciación, el tamaño no tiene la misma apreciación, la textura no tiene la misma apreciación, y podríamos seguir disgregando más variables, ¿no? Entonces determinamos que estos son unos colores que son predeterminativos, por decirlos, y que son los más aceptables, ¿no? Tanto en mandarina Satsuma, en la W Murcott, ¿no? Tanto en categoría 1 y en categoría 2, porque como ya sabemos, cada categoría tiene una tonalidad de color del exocarpo, que es la última capa de la fruta. Hablando netamente a lo que es la unitarización, esto pasa por un tema ya de logístico. Trabajamos con cajas de 38.5 centímetros, ¿no? Esos son los lados inferiores, 57 y 15 centímetros. Las medidas exteriores, 60, 40 por 16. El peso bruto con el cual comúnmente elegimos trabajar por caja es de 15 kilos, ¿no? Cada pallet debe tener 70 cajas y por contenedor 20 pallets, por un total de 1400 cajas. El volumen total a considerar es 65.3 metros cúbicos por un total de 21 toneladas, ¿no? Es importante saber el dimensionamiento de las paletas, siempre hago mucho hincapié en esto, dado que elegimos insumos importados para poder obviamente hacer restitución arancelaria restitución de IGB o restitución de DROPA, para poder tener beneficios de exportador, ¿no? Sin embargo, muchas veces en el manejo técnico poco sabemos trabajar el tema de los insumos. Pasa con el tema de los pallets, por ejemplo, ¿no? El dimensionamiento es 1 y eso también deben cumplir con unos lineamientos que exige obviamente el regulador acá en Perú, que es SENASA, por el tema de plagas, porque es un material de origen vegetal, que es la madera, ¿no? El propósito de tener envase y embalaje, por ejemplo, ¿no? Esto es para acondicionar, como les decía, el producto, para darle un soporte mecánico, ¿no?
para que estos productos sean importados, que los importamos en Perú, debe pasar obviamente por un procedimiento térmico, ¿no? En el cual se someta la madera y esta quede certificada, ¿no? Se habla que debe estar sometido a 56 grados centígrados por un tiempo relativo de 30 minutos, con la finalidad de no poder transportar ninguna plaga en esos materiales, ¿no? SENASA en Perú tiene se utiliza este código por lo general, el MINF-15, que cual nos demuestra que son insumos importados que ya han pasado por su debido control, ¿no?, de calidad. Acá les adjunto una copia de cómo SENASA nos autoriza para una empresa en este caso, ¿no?, la importación de estos materiales con el debido sello, y obviamente deben estar en vigencia esas certificaciones, ¿no? El tratamiento térmico que se le ha aplicado igualmente en el caso de una empresa de S&M Foods, ¿no? La orden de compra para otros insumos también, aparte de los pallets, no es el único accesorio que se utiliza en un contenedor. También se utilizan grampas, sunches, que son como correas de plástico para que estos no tengan vibraciones al momento de trasladar la mercadería, ¿no?, por territorio internacional hasta su destino. Evocándonos directamente a lo que es la caja, los pictogramas, que son muy importantes, nos expresan un tipo de idioma, por decirlo así, a través de mensajes, ¿no?, visuales, de cuál debe ser el uso y la tratativa del producto, no la manipulación, ¿no?, de no exponerlo al sol, al viento o al agua o a otros tipos de cambios de temperatura, ¿no? El etiquetado es un tema tan importante, como lo hablábamos en antes, los datos que debería contener. Por ejemplo, en esta imagen el producto fue el primer envío que se mandó por parte de SFR para Japón. Fue el primer envío de mandarinas, ¿no? Y pues el mercado asiático es un mercado muy difícil, muy duro de entrar. Sin embargo, se ha trabajado mucho, SENASA ha hecho muchos esfuerzos para que se puedan dar las negociaciones y sobre todo cumplir, desde hace años que se solicitó esto, cumplir con los requerimientos esenciales para que el producto pueda entrar sin ningún inconveniente. Y hablo netamente a lo que es el carácter sanitario, ¿no? Los embalajes externos, bueno, algunas cajas, en este caso, algunas cajas, no todas, depende mucho, por eso el mercado al que vamos a enviar, se utilizan otros insumos, otros aditivos, insumos externos a la caja, como es en el caso del steel film, ¿no?, que es una bolsa que todos conocen, que es de uso muy doméstico, pero que tiene una ayuda totalmente efectiva, ¿no? Le genera un microclima a la caja en sí, lo aísla de otro tipo de contaminación o patógeno que incluso puede haber dentro del mismo contenedor, para lo cual se pueda mejorar tanto la oxigenación del espacio y la temperatura, ¿no? Los flejes de plástico, que vienen a ser como sunchos, que les comentaba, el sostenimiento de las cargas, de las pales, de las cajas en sí. ¿Cómo elegimos una procesadora de confianza? ¿Cómo elegimos? Ya hemos hablado del producto, de las características que este debe tener. Hemos hablado de los insumos que utilizamos, ¿no?, materiales en sí, para poder armar nuestro contenedor, nuestro envío. Pero ¿cómo hago la deducción? ¿Cómo elijo una empacadora que tenga una buena reputación, por decirlo así? Bueno, es fácil. Entramos a la página de SENASA, ¿no?, y buscamos cuáles son los lugares autorizados, tanto con registro, con autorización sanitaria vigente por parte de SENASA a las empacadoras, y que tengan su propio código, ¿no?, vigente. Este código nos permite a los usuarios, a los que vamos a tercerizar servicios, a tener una confiabilidad, digamos, de que es una empresa que hace buenas prácticas, entrega un servicio de calidad. No hablamos solamente de que somos nosotros como exportadores los que salimos perjudicados si hacemos una mala práctica comercial,
sino de que es el país el que se ve perjudicado, ¿no? No hablamos solamente de los cítricos de una empresa en específico, hablamos del cítrico del país. Y justamente por esas malas prácticas los resultados pueden ser muy severos, ¿no? Uno de ellos podría ser que se cierre el mercado, ¿no? Que nos impidan enviar productos a ciertos países y que obviamente los precios bajen, lo que generaría un impacto económico muy duro, ¿no? A los agricultores. Por eso que SENASA, dentro de su legislación, toma acciones muy precisas, ¿no? A lo que es el tema del packing también, no solamente con los productores a nivel de campo, en el tema de la cuarentena vegetal, sino también con el tema de las plantas procesadoras. Entonces en esta página de SENASA podemos ubicar qué empacadoras están trabajando estratégicamente, a qué región correspondamos, ¿no? Podemos observar en diferentes regiones, todos tienen código de SENASA, están habilitadas, qué empresa, qué razón social son, ¿no? Incluso algunos son productores y comercializadores, quiere decir que tienen campos propios, puntos propios, como también plantas propias de proceso, ¿no? Pero que a la vez también brindan proceso de maquila a empresas terceras, ¿no? Por ejemplo, estas plantas postulan directamente a lo que exige las prácticas que exige China para el tema del packing, ¿no? Y China, siendo de este lado de Oriente, el mercado asiático es un mercado que es muy duro en realidad, duro en el sentido de que ha tomado muchos esfuerzos, ¿no? Al Estado poder alcanzar esa finalidad. Así como es un mercado difícil, los precios también son muy atractivos, justamente para poder diversificar, ¿no? El intercambio comercial, tener mayor oportunidad de poder tener más destinos de envíos, ¿no? Las líneas de selección, como les decía, un punto crítico es importante, dado que donde tercerizamos servicios también hay personal que tiene inducción, está calificado, está preparado para hacer el trabajo. Pero también como empresas tercerizadoras nosotros debemos estar a la vigilia de que estos procedimientos se den de la mejor manera. También debemos auditar a ese mismo packing, por decirlo, ¿no? Para tener un producto de total conformidad, ¿no? Algo que recomiendo mucho siempre desde el principio de la exposición, trabajar mucho el tema del valor agregado, ¿no? Pues como empresas les comentaba, es importante diversificar no solamente el tipo de cultivo, ¿no? Sino también aplicar innovación, aplicar nuevas técnicas, nuevos valores, ¿no? Que seamos empresarios con carácter de desarrollo, ¿no? Ya no tanto a lo convencional, sino también a un carácter netamente más aplicativo, ¿no? A lo que la comunidad de afuera necesite, ¿no? En el tema de los cítricos pasa por carácter más esencial de transformación primaria, como es el jugo o el néctar o la pulpa congelada, como muchos lo ven. Hay otros que ya han saltado otros tipos de transformaciones, como los deshidratados, los liofilizados, ¿no? Y tienen mucho valor económico, ¿no? Siguiendo con el tema del packing, la cámara térmica, que es totalmente dispensable para poder darle las horas mínimas necesarias para que el producto tenga una congelación constante, ¿no? Y así se puede emitir la salida previo embarque al contenedor, ¿no? El inspector de SENASA, quien tiene la responsabilidad de ver las cajas y verificar tanto los pesos, las cantidades, las plagas incluso que pueden estar acá manifestándose, ¿no? Porque ha ocurrido en muchos casos que pensamos que son productos de calidad, sin embargo el inspector de SENASA llega, elige una caja al azar, hace su inspección y se da con la sorpresa de que encuentra estadios de algunos insectos ya muy avanzados, ¿no?
y eso es preocupante. Entonces ahí entra a tallar el criterio de que si la empresa empacadora realiza un buen trabajo de selección o no, ¿no? Al final todos somos parte de una cadena logística, ¿no? Porque todos hacemos nuestro rol, nuestro papel, y si alguien de nosotros falla, obviamente el resultado final también va a tener alteraciones, ¿no? Igual ya es un aspecto ya de contenedor, ya cuando se está llenando, la máquina hidráulica hace su trabajo, ¿no? Diferentes presentaciones en realidad de cajas, ¿no? Pueden ser mandarinas, tangelos, limón, Tahití, como hablábamos, naranjas, ¿no? Obviamente tienen que ser contenedores con temperatura controlada, sobre todo si es de carácter, si el transporte es marítimo, ni qué decir, la temperatura tiene que ser controlada, un termorregulador, temporizador, ¿no? Acá el ejemplo cómo funciona el intercambio de oxígeno y la reducción del CO2 dentro del área del contenedor para que la fruta se mantenga con un mayor tiempo de vida útil, ¿no? Sabemos que viaja a largas distancias, muchos días, y el cual necesita estar en las mejores condiciones. Tal como sale de Perú, lo razonable es que debe llegar en esas condiciones. Eligiendo el tipo de transporte internacional, los más conocidos para estos casos, dado los mercados que hemos mencionado, aéreo y marítimo. Hoy por hoy Perú tiene una diversificación amplia de operadores de transporte internacional, ¿no? Y eso le da también un atractivo económico, ¿no? Fomenta mucho a la inversión privada en el país, dado que es importante. Sin este desarrollo logístico el país no podría hacer posible tanta inversión, no podríamos hablar del boom de la arándano, de la ampliación de las fronteras agrícolas en diferentes cultivos, no podríamos ofertar tanto. Cuando hablamos netamente de los requisitos fitosanitarios, es importante saber, uno, el país de destino con el cual vamos a trabajar, ¿no? Si yo he hecho un estudio preliminar de mandar un producto, supongamos, a Estados Unidos, ok, lo primero que debo hacer yo es conocer la cultura gastronómica de ese país, cuál es el sector que más consume ese producto, qué beneficios nutricionales le brinda el producto, y así sucesivamente voy disgregando todas esas variables. Entonces, esos datos me ayudan a mí a elegir no solamente mi tendencia a elección por precio producto, sino también la oportunidad del mercado durante los 12 meses del año. No somos los únicos que vendemos, ¿no? Entonces, ok, ya elegí el mercado, sin embargo, no todo queda ahí. Necesito saber si ahora mi producto cumple con los requisitos esenciales, y ya no hablo solamente en tema físico, visual, sino también en lo que es el tema de calidad, el tema de que hablábamos, si no hay presencia de plagas, los famosos LMR, los límites máximos de residuos, ¿no? Según los destinos a los que trabajemos, ¿no? Por ejemplo, les voy a compartir acá, si me permiten. A ver, ya. No sé si pueden ver ahí mi pantalla, licenciado. Sí, ¿no? Ingeniero, perfecto, se le ve. Correcto. Por ejemplo, si ingreso mandarinas, primero elijo cuál carácter quiero buscar yo. Importación, exportación, tránsito internacional. Bueno, en este momento mi búsqueda es exportación. Mandarina. Buscamos. ¿Esto con qué finalidad? Es importante ubicar la partida arancelaria de mi producto. ¿Con qué finalidad? Para saber si mi producto tiene con aquel país, nuestro país, un TLC, si pagamos aranceles para ingresar o no, o a qué arancel me acojo mejor, ¿no? La mandarina o los cítricos, como verán en la pantalla, tienen diferentes partidas arancelarias,
No todas se ajustan a todas, tenemos que buscar la que es, a la que le compete. En el caso de las mandarinas, yo sugeriría que se trabaje en la que es fruto fresco, Citrus reticulata, ¿no? Hasta ahí ya le elegí. ¿Qué haría? El siguiente paso, ¿para qué finalidad voy a exportarlo? Consumo final, es decir, sabemos que es todo para consumo, o va con otro fin más específico, comercialización, de uso industrial, de repente ya lo van a hacer néctar, lo van a volver a procesar, nuestra materia prima, etcétera. Entonces, supongamos que es para consumo y vamos a poner destino Estados Unidos, país de origen Perú. Entonces le damos mostrar. La página de SENASA nos lanza los requisitos fitosanitarios que debe tener para exportar el producto. A continuación, dice, certificado fitosanitario debe tener, el producto cuando va a salir al embarque debe tener su certificado fitosanitario, lo emite SENASA, ok, debe estar en inglés. Certificado de lugar de producción, que es el famoso CLP, lo emite SENASA para el productor, el dueño de la mandarina también. El certificado de planta de empaque, que está autorizado por SENASA también, el packing donde se realizó, ok. La carta de instrucciones al capitán, pues ese es un requisito que pasa por tema logístico. Certificado de calibración de sensores, también es un certificado que va en manos de tema logístico. Estos dos últimos sobre todo los hace la agencia de aduanas con la que se trabaja, un agente de aduanas autorizado. El plan de trabajo que obviamente va de la mano, cuál es el plan de la exportación, con qué finalidad se envía. Es un manifiesto que se hace como una declaración jurada. ¿Cuáles son las plagas reguladas en este caso? Para el mercado de Estados Unidos, las mandarinas, la Ceratitis capitata, Anastrepa obliqua, Anastrepa frateculus, Anastrepa serpentina, Editotopa aurantianum, ¿no? Esas son las plagas que están reguladas en Estados Unidos. Las que no lo estén no se toman como mayor relevancia, ¿no? El homólogo de SENASA en Estados Unidos, para eso hay un TLC y están regulados estos requisitos. ¿Qué otras declaraciones adicionales? ¿No? Edictotora aurantiana es otra inspección por otra plaga más. Debe ser de mayor interés. Bueno, para eso están reguladas aquí. El tratamiento cuarentenario que debe tener nos indica que debe ser un tratamiento de frío de T107 a 1, 15 días a 1.11 grados centígrados o menor temperatura para el tratado en tránsito. Bueno, en ambos casos, si es de 15 a 17 días. Esto quiere decir que el producto debe tener tanto un mínimo de horas antes de haber salido de planta, ¿no? Tanto para regular las características, homogenizar la característica de la producción que está dentro de ese lote que va a ser exportado y lleguen las mismas condiciones hacia allá. ¿Cómo corroboramos que esa temperatura va a ser constante cuando llega a su destino? Lo que les mostré antes, ¿no? El termorregulador que va a dar una historia 24 horas al día por los 30 o los 25 días que demore a llegar a su destino. Requisitos de etiquetado: debe contener etiqueta, nombre, código de lugar de producción, código de planta de empaque, ¿no? Consideraciones para llenar la CF: consignar el número de precintos, ¿no? El contenedor debe tener un número de precinto tanto de aduanas y de la agencia de aduanas con la que se está trabajando, ¿no? El certificado fitosanitario debe ser emitido en el idioma inglés. Bueno, todo esto es idioma universal. ¿Qué otros requisitos sanitarios para exportación? Me indica toda esta parte de esta nota. Como verán, son ingredientes activos, los cuales deben tener ese límite máximo de residuo y su unidad de medida también, al lado derecho. Esto quiere decir que está regulado, ¿no? Es decir, y lo cual hay un requisito que acá no menciona, que me lleva a lo siguiente. Dado a que si hay requisitos de LMRs,
El lote de producción debe estar sometido a un análisis físico-químico biológico, ¿no? Por un laboratorio que esté certificado en Perú. Esto con la finalidad de deducir que el producto está dentro de esos estándares. Si no lo estuviera, el producto es rechazado. Y si no es detectado en su envío en aduanas Perú, va a ser detectado en aduanas de Estados Unidos, ¿no? Teniendo que para ello asumir las consecuencias de lo que generaría eso, ¿no? Botar la mercadería, quizás incinerarla, no darle uso o regresarla, hacer una reimportación más allá de la multa que se debe pagar. Entonces, para esto es importante conocer el perfil del producto, los requisitos fitosanitarios, como les mencionaba, ¿no? Bien, sigamos. Hemos hablado de esto, de los otros requisitos. Ya hablando en términos de carácter más numérico y comercial, las proformas. Antes de emitir una factura es necesario siempre generar una proforma con el cliente, donde nos pongamos de acuerdo tanto las fechas, la duración de la oferta que le estamos haciendo. Por ejemplo, esta es una proforma que les comparto que tiene duración 20 días, ¿no? Que se emitió a un cliente de Costa Rica, ¿no? Y aún no tenemos respuesta, pero hasta ahora se vencen los 20 días y bueno, así son los negocios. Hay muchos que la solicitan, algunos que no. Siempre se ajusta a sus necesidades, ¿no? ¿Qué variables, qué indicadores contiene una proforma? Al igual que una factura: dirección de la empresa exportadora, dirección de la empresa importadora, ¿no? Las condiciones de pago, el lugar del embarque donde se va a realizar la logística, país de origen, país destino, ¿no? Los bultos, los boxes, las cajas, los números de pallets, el peso neto, el peso bruto, en este caso el peso neto no, la descripción la descripción arancelaria del producto, la cantidad que se envía y el valor en moneda dolarizada, ¿no? En dólares americanos. Los datos anteriores viene a ser como el borrador aprobado, lo pasamos al documento físico que se va a declarar al final, ¿no? Porque la factura comercial es un documento que se adiciona a los demás documentos al final para la exportación. La bill loading, ¿no? Que viene a ser el documento de embarque con el cual se realiza la exportación, ¿no? La logística internacional, en la cual declaramos tanto fecha, peso, cantidad, destino, las empresas que interactúan, exportación como importación, ¿no? Asimismo la booking, que la booking tiene como carácter esencial el boleto de viaje, por no decirlo así, del producto que se está despachando. El seguro internacional de la carga también es un aspecto, un punto crítico a considerar, dado que muchos exportadores no lo consideran necesario. Es un costo que nadie quisiera muchas veces asumir porque no se le da mucha utilidad, pero se da en el caso obviamente de casos extremos, ¿no? De variables extrañas que se acontecen en el momento menos oportuno. Por ejemplo, una tempestad en el mar, una tormenta tropical, o lo que pasó hasta hace pocas semanas con este barco de carga más grande en el mundo, que se quedó estancado en el canal del norte de oriente de África, ¿no? Para llegar a la India, lo cual tuvo 4 días estancado allí y generó un tráfico mundial, ¿no? En toda esa ruta marítima, que generó muchas pérdidas multimillonarias. Imagínense la cantidad de barcos, habían más de 300 barcos esperando poder pasar detrás de él, y cuántos productos que debían ser entregados, que también corren muchos de ellos con pólizas de seguro, ¿no? Entonces era la importancia de siempre tener un seguro internacional, ¿no? Que nos acredita ante un desastre. El certificado fitosanitario, que en este caso lo emite SENASA, ¿no? Siempre y cuando el inspector haya dado el manifiesto a la institución
la conformidad y la verificación del producto que está a punto de ser enviado, ¿no? El tipo de intercambio comercial, el tipo de pago más frecuente, que es la carta de crédito, ¿no? Que tiene como propósito un carácter legal también a través del banco, porque es bancarizada, y en la cual el banco garantiza el pago de la mercancía que está siendo puesta a ese intercambio. La DAM, que es la Declaración Aduanera de Mercancías, en la cual también van suslayadas empresa exportadora, empresa importadora, sus direcciones fiscales, ¿no? Los productos, el arancel, que es importante, el operador logístico que está a cargo, el puerto de despacho, y así todos los intervenientes. ¿Con qué finalidad la DAM? De poder tener de forma resumida la información una vez que el producto llega al mencionado país destino, algún beneficio de aranceles sobre todo. Por ejemplo, Estados Unidos tiene TLC con Perú. La mandarina, después de varios años, y los demás grupos y especies y variedades de cítricos, hoy por hoy tienen un ingreso libre, no tienen afección al arancel. Si no tuviéramos ese TLC, obviamente nuestros productos tendrían que pagar un derecho de arancel para que la mercancía sea nacionalizada en ese país, ¿no? Igualmente las DUAs, ¿no? Tienen otro propósito con la información de las empresas. También es información sustancial que ponemos acá, que ya va más de carácter ligado al producto, ¿no? Sus características físicas, pesos, cantidades y todas esas variables en estudio, ¿no? Es el tipo de modo de transporte internacional más común, más frecuente, en mayor proporción, por decirlo así, que es el marítimo, ¿no? Para las cantidades que Perú produce y exporta, es el transporte más frecuente, ¿no? Tenemos una variedad grande de ofertantes en lo que es servicios internacionales, ¿no? No solamente navieras, sino también aéreas, terrestres, ¿no? A países vecinos, a países de otros continentes. Establecer rutas marítimas de la misma manera. ¿En cuántos días deduzco yo que mi producto va a llegar al país con el que estoy haciendo negocios, ¿no? Entonces hay una forma de hacerlo también a través del CISEX. Bueno, ahora es por Perú.p. ¿Qué operadores que intervienen en la Declaración Física Internacional? Vamos resumiendo ahora sí todo lo mencionado. Primero, el exportador, el naviero, que es el transporte internacional, el cual contiene el booking, que es el tiquete de pasaje, por decirlo así, es como el pasaporte. El depósito temporal de aduanas, el transportista terrestre que ingresa a área aduanera para hacer el despacho, la aduana en sí, el agente autorizado de aduanas, el agente portuario, SENASA, Sociedad Nacional de Industria, puede estar también Kirigesa o Sanipé si fuese el tema. Operadores que intervienen en la Declaración Física Internacional, agentes de aduanas, depósito temporal, ¿no? El mismo concepto, pero ya en un flujo más dinámico, ¿no? Para tener una idea de todos los que le intervienen, todos los operadores que intervienen en la declaración, en la distribución física internacional, ¿no? La distribución física internacional es el escenario internacional en el cual va a articular tu producto hasta llegar al mencionado mercado. Los operadores que intervienen, el exportador, que debe tener ¿qué requisitos? La factura comercial, lo que les he mostrado antes, la guía de remisión. Bueno, la guía de remisión está presente tanto en las materias primas, que son las compras de proveedores nacionales, y la guía en este caso que aplica es la guía de exportación, la guía de remisión de exportación. El contenedor viaja junto con una guía de remisión, ¿no? El mandato
el certificado de origen. El certificado de origen que se tramite tanto por instituciones como ADES, Comes Perú, Sociedad Nacional de Industrias, ¿no? Para atestiguar que el producto es de tal lugar. Si tu mandarina sale de Norte Chico, de Santa Rosa, o de Ica, o de Piura, ok, ese es el propósito del certificado de origen, ¿no? Atestiguar la veracidad de los datos, ¿no? La lista del empaque, el list packing, ¿no? Cómo está distribuido tu producto dentro de tu contenedor, el list packing. Otros documentos según tipos de mercancías, pueden haber otros, ¿no? El transportista, por su lado, ¿qué debe contener cuando entra a un área de despacho aduanero? Guía de remisión, porque el transporte también pone su guía de remisión para que salga la carga. Para que se ejecute la guía de remisión del transportista, antes el transportista debe haber cumplido los siguientes aspectos. SCTR, que es el seguro contra todo tipo de riesgos, ¿no? Dentro de un área aduanera hay elementos de carga, de alta tensión, de riesgo, señalización. Para eso nos sirve el seguro contra todo tipo de riesgos. El equipo de protección personal, ¿no? Los EPPs, el SOAT del vehículo, la tarjeta de propiedad, el brevete del chofer y cursos de inducción que debe tener la persona que está entrando a área aduanera. Este cuadro en naranja, muchas empresas no lo cumplen porque no lo consideran que es algo esencial, no porque ellos crean, en realidad es una norma que se debe respetar. Y esto con la finalidad de que tengamos toda una trazabilidad no solamente de productos, sino también de acciones en el marco logístico que nos hagan llegar en los tiempos establecidos el despacho. Porque imagínense que el chofer no llega con todos esos requisitos, él no va a poder hacer el despacho de la mercancía que está trayendo, y por consecuencia hasta que cumpla todo eso va a tener que esperar y la mercadería no va a entrar. Por otro lado, el agente de aduana debe contener la declaración es la DAN, la provisional, tiene código 40, también la pueden descargar por internet. La carga no puede entrar al puerto o a un depósito temporal sin la numeración de una DAM provisional, es cierto, ¿no? La declaración aduanera de mercancías, justamente les mencionaba antes que tiene como propósito dar toda la declaración física del producto para que ésta se haga beneficiaria de un arancel, si es que lo tiene, con el país al país que se le va a enviar el producto, ¿no? Si esa información no está sustancialmente en el formato, no se genera la DAM provisional. Depósito temporal. ¿Qué otros controles se hacen dentro con las cargas, por ejemplo, ¿no? El ticket de balanza, el warehouse, ¿no? Contenedor que entra a despacho de aduanas, contenedor que tiene que pasar por ticket de balanza. ¿Con qué finalidad? De tener el peso bruto y el peso neto de la carga, donde el manifiesto de la guía de remisión de exportación sea lo que se dice ser en el contenedor. Muchas veces, si no se hiciera esto, se puede estar transportando otro tipo de material que puede ser de dudosa procedencia. Para eso se da esta finalidad. Obviamente que, como todo servicio de transporte internacional, en este caso las navieras necesitan saber el peso neto de la carga, porque es su capacidad de ellos lo que pueden transportar, ¿no? ¿Qué otro requisito adicional? El refrendo de la DAM también es provisional. La aduana en sí es otro operador, claro, pero ¿cuáles son sus acciones? Diligencias, la diligencia netamente a la DAM, ¿no? El inspector de SUNAT es el que está a cargo de esto, de reunir los requisitos, ¿no? De la declaración aduanera de mercancías. Se genera electrónicamente a través de un canal naranja, presencialmente a través de un canal rojo. Toda esta logística, todo esto es físicamente, ¿no? La persona que está autorizada para hacer el despacho tiene que hacerlo. Si no es la empresa o lo está haciendo a través de una agencia de aduanas autorizadas, ¿no?
Y obviamente que cuando ya eres una empresa que ya está exportando varias veces, el canal, como lo dice, es automáticamente color naranja. Pero si fueses tu primera exportación, va a demorar un poco más porque eres nuevo y vas a pasar por canal rojo. El puerto. Seguimos reuniendo requisitos. ¿Qué exige el puerto antes del barco? Ticket de balanza para el embarque directo y te piden refrendo de la DAM. Hablamos que eso le competía a aduanas, ¿no? Entonces, sintetizando más todos los momentos, los documentos aduaneros para exportación, en términos generales, ¿qué reúne? Primero, la factura electrónica de la exportación, la guía de remisión, que es la copia de la SUNAT o electrónica también, la reserva de espacio, que es el booking, con el cual el contenedor se va a reservar su espacio para poder estar dentro de la naviera o la zona de transporte aéreo. El mandato de exportación físico o electrónico, la DAM provisional de exportación. En un segundo momento se considera el ticket de balanza emitido por el depósito temporal, las autorizaciones en caso de mercancías restringidas, por ejemplo, bueno, no compete el tema de cítricos, pero sí se los doy como dato. Pues en el caso de bebidas, insumos químicos, fertilizantes, productos altamente volátiles, ¿no? 3. Conocimiento de embarque, la ABL, ¿no? La Bill Loading, hablábamos en antes. La declaración aduanera mercancías definitivas para la exportación, que es con código 4. En el tercer momento, ¿quiénes se reúnen? ¿Qué otros documentos y qué otra información se debe seguir reunificando? La lista de empaque, que es el list packing. El certificado de origen, lo hablábamos que lo emitían las instituciones tanto de ARES como Sociedad Nacional de Industrias o como es Perú. El certificado de análisis, que pasa por el tema de calidad. Cuando hablamos que la mandarina pasa por un control para Estados Unidos por los términos de límites máximos de residuos, entonces hay que acompañar con un certificado de calidad. El más conocido en Perú es SGS, hay otros laboratorios también, pero SGS es el más conocido. ¿Qué otro certificado o documento más? Documentación según el vínculo contractual. Pueden haber otros más que soliciten, en este caso, aduanas, ¿no? Este flujo es todo lo que hemos mencionado, de un primer momento hasta el tercer momento, en qué espacio y tiempo se hace, ¿no? Desde la factura comercial hasta el transporte del manifiesto de la carga en su salida, en puerto. Como toda acción, ¿no? Se refrenda, se sustenta en un marco legal, ¿no? En este caso, Ley General de Aduanas, que es importante conocerlo, bueno, ya pasa por el tema administrativo legal de las empresas que exportan. Conocer obviamente cuáles son sus beneficios, cuáles son sus derechos, cuáles son sus procedimientos, ¿no? Les comentaba en un escenario posible, porque seguimos hablando de logística. ¿Qué pasaría si el producto es rechazado en Estados Unidos? ¿No? Si Estados Unidos era mi cliente, ¿y qué pasa si me rechazan el producto? ¿Lo puedo reimportar en el mismo estado? La respuesta es sí, sí se puede reimportar. Obviamente hay que hacer otro análisis de costos. Siempre va a ser la mejor salida reimportarlo que dejarlo ahí botado, porque el valor de la mercancía es relativamente bien alta, ¿no? Eso es como consejo final, ¿no? Y al final yo siempre recomiendo mucho trabajar el checklist en todos los momentos, en los 3 momentos que hemos hablado, porque el checklist nos permite dar a detalle de todas las acciones, reunificación de requisitos que debemos contemplar, ¿no? Exportación definitiva, como verán, la booking, la guía, la póliza, el certificado, no debemos dejar nada al aire, ¿no? La solicitud del booking, el contratante del transporte, la elaboración de la carta de mandatario, la revisión del empaque, todas estas acciones las debe tomar un exportador, ¿no? Y cuando hablamos en términos de calidad, pues la calidad está presente en todo, incluso está dentro de estas terminologías, ¿no? Calidad en los tiempos, calidad en la revisión de los empaques, calidad en la sanidad, calidad en calidad hasta en los precios. O sea, en todo momento aplicamos el término de calidad, ¿no? Hablando del tema de Incoterms, de la misma manera, el Incoterm más conocido, con el que más trabaja Perú, el FOB y el CIF,
siendo el FOB el principal, ¿no? En la última actualización de los Licotel al año 2020 se sigue considerando al Licotel FOB como el Licotel más usado. Claro que hoy por hoy hay otros más sofisticados de acuerdo a materia internacional, ¿no? Multimodal, ¿no? DDP. Sin embargo, comentarles en esta parte que a mayor responsabilidad sea el Licotens, los precios con los que venden tienen que ser de una u otra forma compensados. Es decir, si yo te ofrezco un precio board, que es en planta primaria donde se procesa, mi cliente lo recoge en planta, ok, tiene un precio X, pero si yo te vendo FOB, es decir, estoy haciendo un esfuerzo económico, estoy asumiendo responsabilidad y tiempo y recursos propios para poder venderte el puesto en barco, la responsabilidad es mía, aumenta, es decir, el precio por lógica va a aumentar y así va a seguir siendo, en CFR, en CIF, en DDU, DDP, ¿no? Esa es la tendencia. Como les mencionaba antes, los puntos críticos, ya un diagrama, puntos críticos que en temas logísticos hay que tener mucha cautela, mucho cuidado, que ocurre a menudo, ¿no? Tanto dentro de la aduana como fuera de ella, los terminales, las empacadoras, en los barcos mismos, ¿no? Las recomendaciones. El mercado chino está abierto para las mandarinas peruanas desde el 2010. Como les mencionaba, era un trabajo que venía haciendo Senasa y su homólogo en China, dado que es un mercado muy atractivo y se deduce que, bueno, el tiempo les ha dado la razón de que es un país que está pagando muy bien, ¿no? Por lo que en un principio no era muy aceptada, luego las cosas cambiaron en específico para esta variedad en particular, la W Murco, que es una fruta muy apreciada. Hoy por hoy se envían más de 10 millones de kilos y es después de Canadá el quinto destino en importancia. Se perfila subir al cuarto lugar. China es un gran consumidor, ¿no? Y es un gran socio comercial de Perú para nuestro intercambio, ¿no? Comercial. Sergio del Castillo es un representante de lo que es ProCitrus, ¿no? La Asociación de Productores de Citricultores del Perú, ¿no? Advierte en este punto que los mercados mundiales para los cítricos son limitados. Por ello se debe reflexionar mucho los volúmenes que vendrán a futuro por las nuevas áreas plantadas, ¿no? Perú tiene que hacer obviamente un cambio varietal, un cambio generacional de nuevas, no sé si decir las variedades o nuevos carga genética de sus nuevas plantaciones, debido a que las plagas también se hacen fuertes, son una amenaza constante, como lo pasa con la peste que entró en el norte del país, que les mencioné, y eso obviamente generaría un caos, ¿no? Para todos los agricultores del país, ¿no? Conclusiones, para acabar. Perú es un importante jugador en el comercio de mandarinas en la venta comercial de este lado del continente, ¿no? Nuestra ventana comercial que es más atractiva durante el año con estas variedades, desde abril a septiembre. En los últimos años, bueno, se ha incrementado de manera sustancial la oferta de mandarinas de Perú, y dicha tendencia también se observa en países competidores. Los mercados son limitados y debemos reflexionar sobre el volumen de fruta que se viene con lo actualmente sembrado, ¿no? Perú mantendrá en los próximos 5 años un crecimiento moderado basado en el recambio de viejas variedades por nuevas, ¿no? Esas son las conclusiones que toma el sector como iniciativa, porque se vienen nuevas amenazas, un mundo con una diversificación de climas de forma muy constante. Los climas no son a los que eran antes. Eso hace fortalecer ciertas plagas y plagas que evolucionan más rápido que la nueva promoción de nuevas variedades con nuevas cargas genéticas más fuertes a la tolerancia de estas plagas, ¿no? Y en fin, son adiciones que se les puede brindar a ustedes como conclusiones, ¿no? Bueno, les agradezco mucho el tiempo, el espacio, la confianza ante todo. Espero que esta miscelánea haya sido de ayuda para ustedes y que los que estén gustosos
quieran preguntar alguna consulta o por escrito, encantados de poder atenderlos. De igual manera, aquellos que quieran información sustancial sobre el tema de las calidades de los productos, información técnica del producto, gustoso de poder atenderlos. Me pueden dejar sus números o sus correos. Muchas gracias. Ingeniero Maramo, bueno, todo un tema de la agroexportación de cítricos. Luego, Man, indicas, tiene una pregunta en cuanto al precio. ¿Me escucha, ingeniero? Sí. Ah, ya. En cuanto al precio de la variedad de la Murcott en diversos mercados que requieren dicha variedad en comparación a otros años, ¿cuánto es el porcentaje aproximado de incremento de precio? Dice, se ha escuchado que en el mundo por motivo de la pandemia ha incrementado su requerimiento mundial. Esa es la pregunta que dejó el ingeniero. Correcto. Actualmente el precio competitivo en campo, bueno, vamos a buscar la diapositiva, acá se menciona algo de eso. El precio competitivo en campo con el que se estaba trabajando, se trabaja entre los meses de marzo a julio, sobre todo en la W Murcott. En campo se paga entre $1.40 a $1.60 el kilo. Pero en el mercado internacional, bueno, todo es en temas dolarizados, ¿no? La utilidad está aproximadamente un 40% sobre el valor de ese precio, ¿no? Lo cual habría que adicionar un cuadro de costos. Yo acá tengo un cuadro de costos que he trabajado, no está del todo terminado porque estoy actualizando algunas variables, pero gustosamente se la puedo mandar si desea el ingeniero. Sí debo adelantarle que según el estudio de mercado, China está pagando mejor precio que Estados Unidos. China el año pasado y este año, 2020 y 2021, ha sido atípico con muchos productos de Perú, como en el arándano, el mango, la palta y ahora con los cítricos. Está pagando un precio que nunca pagó, está pagando bien. Eso quiere decir que Perú reafirma su compromiso con esas decisiones, ¿no? De poder inclinar la balanza comercial de estos productos también con mucha mayor repartición hacia China, porque es atractivo, ya que se ha abierto el mercado hacia allá. Yo les recomendaría que, más allá del precio de campo, adicionáramos precios de exportación, pero sí estamos trabajando con un 40% de utilidad. Tengan en consideración que el producto que está exportando usted o que quiere exportar usted tiene que tener ese 40% de utilidad, pero estamos hablando de un producto con características de cero pesticidas, campos que estén debidamente llevados con, no solamente hablo en el tema de SENASA, sino también de certificaciones básicas como Global Gap, certificación GRAS, que es certificación orgánica, los cuales le dan una mayor confiabilidad que el cliente pague esos precios, ¿no? Japón también es un mercado que se ha abierto de forma muy interesante. Japón, Singapur, Taiwán. Gracias. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas. Quiero agradecer su participación y dar paso al ingeniero Woman para el cierre de la transmisión del día de hoy. Ingeniero Woman, adelante. Muchas gracias, Omar. Bueno, bien, ingeniero Segú, agradeciendo primero por la amplia ponencia que ha dado lo que es principio de la agroexportación en el cultivo de cítrico. La verdad que no conocía mucho ese tema, pero verdaderamente sí ha sido muy importante y yo creo que ha sido bastante provechoso para todos los productores y todos los conocedores de citricultores de la región Lima y a nivel nacional. Bueno, ingeniero, me queda decirle el agradecimiento de la Redigagro y la Dirección Regional de Agricultura. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes, licenciado. Agradecer siempre al Gobierno Regional de Lima, a su representada, a la Dirección TUR también, a la Dirección Regional de Agricultura, porque estos espacios nos permiten siempre poder trascender conocimientos, sobre todo experiencia, ¿no? Que hoy por hoy es muy útil para
para los productores, para el sector empresariado que necesita sumar muchos esfuerzos. Sabemos que son tiempos difíciles, pero también sabemos que los peruanos somos muy ingeniosos, somos muy versátiles en nuestra forma de trabajar, así que yo aplaudo ese esfuerzo también de los interesados y bueno, y cualquier consulta, ahí tienen mis datos para poder atenderlo gustosamente. Muchas gracias con todos. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Gracias a todos. Buenas noches, ingeniero Guzmán. Buenas noches. Buenas noches.